Hola, muy buenas tardes. Yo soy Angélica Carrillo y pertenezco al equipo número 1. A mí me tocó exponer sobre las propiedades tecnológicas de los materiales. Bueno, pues comenzaremos por la definición de las propiedades tecnológicas. Este es un estudio y práctica de técnicas de análisis, estudios de física y desarrollo de materiales, pero también se puede tomar como una disciplina de la ingeniería que trata sobre los procesos industriales que nos proporcionan las piezas que componen las máquinas y objetos diversos a partir de materias primas. Entonces ahora vamos a ver qué es una materia prima. Una materia prima es la sustancia que se extrae directamente de la naturaleza. Como por ejemplo tenemos la materia prima animal, que es la seda, pieles, entre otros. La materia prima vegetal, como lo es la madera, el corcho, el algodón. Y la materia prima mineral, como lo es la arcilla, la arena y el mármol, entre otros también. Los materiales ya se componen a partir de una materia prima transformada mediante un proceso físico o químico. Estos son utilizados para fabricar un producto final. Un ejemplo de ellos son los tableros de madera, el plástico, las láminas de metal, entre otras. Los principales materiales tecnológicos son los siguientes. Están los materiales cerámicos. Estos se obtienen moldeando la arcilla y se somete después a un proceso de cocción a altas temperaturas. Tenemos también los materiales plásticos, que estos se obtienen a partir del petróleo, el gas natural, las materias vegetales como la celulosa y las proteínas de los animales. También tenemos los materiales metálicos. Estos se obtienen de los minerales que se forman de las partes de las rocas. Son metales el hierro, el acero inoxidable, el acero, el cobre, el plomo, el estaño y el aluminio, entre muchos otros que se utilizan en nuestra carrera, que es el proceso de maquinado. También existen otros como lo es la madera o maderosos. Estos se obtienen de la parte leñosa de los árboles, de la parte del tronco. Entre ellos pueden existir el abeto, el pino, el castaño, el roble, la caoba, entre otras. Estas son aprovechables porque existen en la naturaleza. También existen otros como lo es la materia textil, el material textil. Algunos se obtienen de materias primas naturales como la lana, el algodón y la seda, pero otros son más plásticos como el nylon y la licra. También tenemos otro, perdón, que son los materiales pétreos. Los materiales pétreos se extraen de las rocas en diferentes formas, desde grandes bloques hasta arenillas. Algunos, por ejemplo, son el mármol, la pizarra, el vidrio, el yeso. Por ejemplo, el mármol es muy usado en las mesas especiales para los instrumentos de medición en el área de calidad o de metrología. A Hola, ¿qué tal? Yo soy César Barraza del equipo 1. Les voy a estar hablando un poco acerca de lo que son las propiedades químicas, las propiedades mecánicas y algunos de los procesos que existen hoy en día en la industria para manufacturar los materiales. Como primero tenemos las propiedades químicas. ¿Qué son las propiedades químicas? Pues estas propiedades son las que poseen todos los materiales de transformarse o modificarse por medio de una reacción química. Estas reacciones suelen ser permanentes e irreversibles. A continuación les voy a estar presentando algunas de las propiedades químicas más básicas y más entendibles que existen. La primera es la oxidación, la reducción. Las pongo juntas ¿por qué? Porque es un proceso inverso. Como primero la oxidación es el acto de un átomo cuando cede un electrón. La reducción que es el proceso inverso, es cuando ese electrón llega hacia ese mismo átomo. Los ejemplos más claros de oxidación pueden ser un metal cuando lo metemos al agua o lo dejamos expuesto al medio ambiente, este mismo se oxida. Quiere decir esto, toma ese aspecto que nosotros hemos visto en un fierro viejo, que es de color café y como rugoso.
Eso es la oxidación en sí. No nomás están los metales, también hay un ejemplo más cotidiano que es, por ejemplo, una manzana cuando la partimos o un aguacate, la dejamos expuesta al medio ambiente o no la tapamos y adquiere ese color también café o negro que hace parecer como si la fruta tuviera en descomposición, pero no es esto precisamente, es la oxidación. La combustión es un proceso de oxidación rápida. Esto se manifiesta en forma de calor y de luz también, como por ejemplo aquí, es un ejemplo de esta fogata donde entran el oxígeno y sale en forma de dióxido de carbono y obviamente pues esta genera luz y el calor que pues, es el que emite. Pues la reactividad o reacción química, ¿qué es esto? Es la manera en que una sustancia se comporta frente a otra cuando estas se juntan. El ejemplo que se me viene a mí más fácil y más claro es uno que nos enseñan desde pequeños, es esto, la fotosíntesis, donde la planta absorbe el dióxido de carbono del ambiente, lo transforma en oxígeno y pues lo suelta. El proceso inverso al que hacemos nosotros los humanos. Después tenemos la efervescencia. Esto es pues, la reacción de un ácido con un carbonato o bicarbonato, donde cuando se juntan estas generan dióxido de carbono, que son las burbujitas que vemos nosotros al echar una pastilla, por ejemplo, efervescente, un Alka-Seltzer, en el agua. No más en eso, también el sal de uvas o así, esto pues es este tipo de reacción. Esta reacción proviene de la palabra efervescencia, que significa empezar a hervir. Este proceso también, esta propiedad también se observa mucho, lo utilizan la industria cervecera, la industria refresquera y pues toda bebida que tenga el típico que le llamamos gas, lo cual pues no es gas, pues sí es gas, es dióxido de carbono, pero es una bebida carbonatada pues. Después la inflamabilidad, que es la facilidad que tiene una sustancia para generar combustión, la propiedad que acabamos de ver hace previamente. Y pues nada, básicamente es la facilidad que tiene alguna sustancia, pues sí, lo que sea, de arder. Por lo mismo, este simbolito lo vemos en muchas sustancias como la gasolina, el thinner y algunos otros químicos. Por lo mismo, para prevenir, para decirnos que esta sustancia pues tiene una facilidad de arder pues, muy alta. La radiactividad es la emisión espontánea de radiación o partículas. Esto pues se ve en industrias de tecnología nuclear o así. También este símbolo desconocido, pues en los etiquetados lo vemos. Suele ser muy peligrosa en los seres vivos, aunque pues, todos pensamos que pues, es peligrosa siempre y sin embargo no, en cantidades pequeñas es necesaria para nosotros. Por ejemplo, el sol emite radiación, pero sin embargo esta radiación es en parte buena. Si nos protegemos, si ponemos de más en exceso, pues también nos va a perjudicar. La toxicidad. Esta propiedad pues, es la propiedad de generar perjuicios dentro de un ser vivo, una sustancia, que genera este perjuicio. Básicamente pues, son todos los venenos que conocemos, ya sea sintéticos o naturales. Sintéticos pues obviamente hechos por el hombre. El natural lo podemos ver en algunas plantas que se crean pues, estas toxinas. En seres vivos como son los animales venenosos, una víbora, un alacrán, y etc. También las ranas, hay unas que son tóxicas y es esto. Y como siguiente tenemos las propiedades mecánicas. Estas propiedades se manifiestan dentro del material sólido una vez que ejercemos una acción de carga, es decir, fuerza. La palabra mecánica proviene del latín mechanica, que quiere decir arte de crear una máquina. ¿Por qué explico esto? Porque no todas, pero la mayoría de las propiedades que voy a explicar a continuación se necesita una fuerza que únicamente una máquina podría realizar y el esfuerzo humano pues sería casi imposible para realizarlo. Cabe recalcar que en estas propiedades, a diferencia por ejemplo de las químicas, el material se encuentra en estado sólido, como lo dije anteriormente. A continuación les voy a explicar unas de las más básicas y de las más conocidas. La elasticidad pues, consiste en deformar un material aplicando cierta fuerza, pero que al soltarle la fuerza aplicada vuelva a su estado natural o original. Por ejemplo, aquí en esta liga donde le estamos aplicando una fuerza hacia afuera, soltamos y esta vuelve a adquirir su estado natural. Aquí vamos a las ligas y puse otro ejemplo para no quedarnos con ese mismo ejemplo de las ligas que siempre vemos. Por ejemplo, esta pelota pues es de ligas, pero puede ser cualquier pelota de goma, donde no nomás al estirar, sino que a veces le podemos hacer una fuerza de compresión, de aplastarla,
y si la soltamos va a volver a su estado original. Esa idea de que la elasticidad no consiste únicamente en estirar, aunque también lo vemos en los resortes. En esta se ve ambas, a pesar de ser un material de acero regularmente, este se puede estirar y vuelve a su estado original, y viceversa, si lo comprimimos, lo soltamos y va a volver a su estado original, que es pues principalmente el uso. En la industria automotriz se usan amortiguadores y pues lo vemos en varias partes. La plasticidad es otra propiedad un poco parecida a la elasticidad. Sin embargo, una vez que aplicamos la fuerza de la que hablé anteriormente, el objeto se queda de esa manera y suele adquirir pues la forma del agente externo que está aplicando la fuerza. Por ejemplo, aquí vemos la mano es la que está aplicando la fuerza, va a adquirir esa forma y se va a quedar así, hasta que llegue otra fuerza y le dé otra forma. Aquí dos ejemplos muy sencillos. Se me hizo la plastilina, donde podemos moldearla a nuestro gusto con las manos y se va a quedar de esa manera. Obviamente podemos deformarla una vez más con otra fuerza. Y la silla, este proceso artesanal, pues consiste en una mesa giratoria donde gira el material, en este caso la arcilla, la moldean con las manos y se queda así de esa manera. Esto, pues más o menos en esto consiste la plasticidad. Después la maleabilidad y ductilidad. Las puse juntas porque es un proceso pues relativamente similar, sin embargo no es lo mismo. Por ejemplo, la maleabilidad consiste en que el material conformarlo en láminas pequeñas sin que este pues sea roto, y la ductilidad por su parte en lo mismo, pero en vez de láminas vemos aquí que son como hilos o alambres. Generalmente lo vemos en metales pues como blandos. Aquí vemos un aluminio, aquí un cobre. Se puede hacer en otros materiales, sin embargo pues sería un poco más difícil y se aplicaría un poco más de fuerza o energía, y es lo que se busca pues ahorrar en la industria. La dureza es la resistencia de un material a ser perforado por otro. El ejemplo que a mí me pareció pues un poco fácil de entender y todo es el diamante. El diamante es un material sumamente duro, por ende pues es demasiado caro. También existen materiales mucho más duros, sin embargo este es uno de los más conocidos por su valor y por su resistencia. La tenacidad es la propiedad de un material para resistir cargas pues pesadas. Un ejemplo son las cadenas. Estas resisten pues mucho el estar en una acción de carga, como expliqué al principio, o una fuerza, estar por ejemplo un objeto colgando con mucho peso, estar obviamente sin romperse. A eso se refiere esta propiedad de la materia. Después tenemos la fragilidad, que sería lo opuesto a la tenacidad. Esta es la facilidad que tiene un objeto para romperse en contacto con otro. Por ejemplo, aquí el ejemplo más fácil y más común es el vidrio. El vidrio es un material sumamente frágil. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, una simple caída o una fuerza pequeña le basta para pues, ceder y romperse. Y por último tenemos la higroscopicidad. Esta pues no es muy común, me pareció interesante agregarla. Perdón, es la propiedad que tienen los materiales para absorber el agua o en su defecto la humedad del ambiente. Esta máquina es una máquina antigua con la que se medía la higroscopicidad en los fertilizantes que se utilizaban para el campo. Ahora sí, estos dos ejemplos me parece interesante ponerlos. Es una madera. Si se fijan, una está más húmeda que la otra, es decir, una tiene más higroscopicidad que la otra. Y otro ejemplo que a lo mejor muchas veces vemos y no sabemos qué es, son estas bolsitas de gel que vemos en la ropa o en algunos otros productos. ¿Para qué es esto? Para evitar la humedad, para que el producto no se eche a perder, y estas pues absorben toda la humedad que pueda haber dentro del ambiente, dentro del empaque, y que nuestro producto no se vea dañado. Bueno, yo les hablaré acerca de las propiedades físicas de la materia. Primero que nada, ¿qué es la propiedad física? Eh, la propiedad física se caracteriza principalmente por hablar acerca de la estructura de los objetos, de las sustancias o de los materiales. Esto se caracteriza principalmente de lo que uno puede observar o lo que uno puede medir.
Algunas de estas propiedades son, por ejemplo, la masa, que la masa se puede medir en kilogramos o en gramos. También tenemos lo que es la longitud, que la longitud se refiere al tamaño que tiene un cuerpo, y esta se puede medir en centímetros, en metros, en kilómetros, etcétera. También tenemos lo que es el volumen, que el volumen se refiere principalmente al espacio que ocupa un cuerpo de 3 dimensiones. Este se mide en centímetros cuadrados, metros cuadrados, etcétera. También tenemos lo que es la densidad, que la densidad es la relación que tiene la masa por el volumen de un cuerpo, y esto se mide en gramos por metros cuadrados, que diga cúbicos. Y luego tenemos lo que es la temperatura. La temperatura es la propiedad física relacionada al calor de un cuerpo. Esta se mide en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. También tenemos lo que es el olor, el sabor, el estado físico, como por ejemplo el agua. El agua puede pasar de estado líquido a estado sólido o viceversa. También tenemos lo que es el punto de fusión, plasticidad, elasticidad, maleabilidad, ductibilidad, viscosidad, fluidez, dureza, entre otros cuantos. Todos estos antes mencionados pues vienen siendo algunas de las propiedades físicas de los materiales. Enseguida hablaremos de unos ejemplos. En este caso hablaremos de la dureza. La dureza se refiere a la facilidad que tiene un cuerpo de rayar a otro. Si se fijan, a su izquierda tienen lo que es un diamante, que a día de hoy, si mal no recuerdo, es el material más duro, pues sí, hasta día de hoy. Y a la derecha tenemos el mineral talco, que es uno de los menos duros. Y si los comparamos, pues las propiedades físicas de un diamante son pues totalmente diferentes a las de un talco, de un mineral talco. Enseguida tenemos también las propiedades físicas del agua, que algunas de las propiedades físicas del agua, pues como antes ya les había dicho, que era el estado sólido, el estado líquido, el gaseoso, también pues que el agua no tiene sabor, que no tiene color, la densidad de ella, que se congela a los 0 grados centígrados, que su ebullición es a los 99 grados centígrados, y aparte es reconocido el agua por ser un solvente, de hecho el mayor solvente que existe en la actualidad. A continuación, vamos a ver los tipos de proceso, el proceso para la transformación de esta materia de una manera tecnológica. El primero que se encuentra en la lista es el calandrado. En este proceso que se aplica a una gran variedad de materiales, está primero el calandrado textil. Una calandra es la máquina que cumple la función de pasar una impresión en papel especializado para la sublimación a una tela, es pasarla por medio de rodillos. También tenemos otro tipo de calandrado como lo es el termoplástico. El termoplástico consiste en pasar el plástico en estado viscoso cuando todavía no está duro, cuando todavía es viscoso y elástico por una serie de rodillos por la calandra para producir una lámina o una hoja continua. Algunos de los rodillos pueden estar grabando alguna textura para esa hoja resultante, la que va pasando entre los rodillos. Otro tipo de calandrado que es un poco más común ahorita en día es el del papel. Se le llama papel calandrado porque en su proceso de elaboración ha pasado por un grupo de cilindros para reducir su espesor, como lo hicieron tanto la tela como lo hizo el plástico. También existe otro que se llama termoformado. El termoformado es un proceso de gran rendimiento para la realización de productos de plástico a partir de láminas semielaboradas.
desde el envase de piezas, electrodomésticos, automoción, muchas veces también la de los marcadores. Ese es un tipo de termoformado donde vienen los marcadores y la forma del borrador, por ejemplo, para los maestros que los usan en los pizarrones, vienen en un plástico que es termoformado. Es un ejemplo un poquito más tangible para que lo ubiquen un poquito más. Originalmente, pues, el termoformado era por medio de planchas. Y como alternativa, en lugar de aplicar vacío entre un molde y la lámina, se puede aplicar presión y así darle forma al termoformado. A continuación, en la imagen que les voy a mostrar, vienen las partes de la máquina de termoformado, y se ve que es al alto vacío. También puede usarse en el proceso de termoformado. Los plásticos más usables es, por ejemplo, el plástico ABS, que ese es conocido por su gran resistencia, incluyendo el calor. Este plástico se usa mucho para sombreros de protección, para las cabezas de los palos de golf, para instrumentos musicales o incluso para juguetes. Por ejemplo, los Legos están hechos a partir del plástico ABS. Otro tipo de plástico que se puede usar para la termoformación es el HIPS. Este es un poliestireno y puede usarse para plástico rígido o espumado. Este plástico puede ser fácil de crear y a muy bajo costo. Es como el empaque de los cacahuates, de las papitas, es más o menos así. Existe otro plástico que es el HDPE. Esta es una variación del polietileno. Este es en más alta densidad, perdón. Y se usa en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen desde bolsas de plástico, botellas y hasta aros de hule. E incluso se llega a usar en fuegos artificiales, como por ejemplo los hula hula están hechos a partir de ese plástico. Existe otro plástico que es el PVC, o también llamado cloruro de polivilina. Este plástico lo caracteriza es que es un plástico rígido que puede soportar temperaturas e impactos extremos. Regularmente se usa para tuberías de alcantarillado, señalización comercial, cables eléctricos, pisos, ropa de imitación cuero como lo son las chamarras y entre otros productos. Existe también uno que me imagino que les va a sonar un poquito más conocido, que es el plástico PET. Este plástico PET es de los termoformados más comunes que existen, porque los productos hechos de tienen una resistencia y barreras de elementos externos tienen mucha resistencia. También es uno de los tipos más reciclados. Existe otro que es el PETG plástico. Este polietileno terafalato glicol modificado es una variación del plástico PET y se puede moldear durante el termoformado para envases y bandejas como lo son los desechables, por ejemplo. A continuación, les voy a mostrar también otra cosa en la que se puede usar el termoformado, donde vienen las pinzas. Se puede usar para ese termoformado. Pues hay los juguetes. Para los juguetes se usa la caja de plástico y el termoformado, la encima. Por ejemplo, algo muy común pues es el Buzz Lightyear que trae su plástico. Ese es un termoformado. Otro proceso es la forja. Este proceso se utiliza para dar forma a los metales y a las aleaciones de los metales y se realiza de dos maneras diferentes: por presión, de forma continua utilizando prensas, o por impacto. Por ejemplo, hay tipos de forja diferente también. Está el tipo de forja libre, que la deformación del metal no está limitada. Se utiliza para fabricar piezas únicas o pequeños lotes de pieza de gran tamaño. También otro tipo de forja es la forja con estampa. Este tipo de forja consiste en colocar la pieza
entre dos matrices que al cerrarse conforman una cavidad con la forma y dimensiones que se desean obtener para la pieza. Es como un tipo pocayoke el que se va haciendo para la forja con estampa. Y otro tipo de forja que también es muy parecido a un tipo pocayoke. Los que los conocen pues saben que tiene la forma para no pasarse del límite. Es muy parecido, es el forjado isotérmico. Este es un tipo muy especial de forja porque la temperatura de los troqueles es significativamente superior a la utilizada en el proceso de forja convencional. En la imagen que les estoy mostrando, ahí viene como en lo que baja la cajita es lo que le da la forma a la forja isotérmica. Otro proceso es el recalcado. A diferencia de los procesos anteriores que se realizan en caliente, este también puede realizarse en frío y consiste en la concentración o acumulación de material en una zona determinada y limitada de una pieza. Normalmente está en forma de barra. Ahí es donde se hace el recalcado. Este proceso, si se realiza en frío, puede tardar un poco más, pero da la misma resistencia al material que hacerlo en caliente. Por mi parte es todo. Espero haya quedado claro las propiedades tecnológicas de los materiales y algunos de los procesos que se llevan a cabo por medio de la tecnología. Bueno, a continuación les voy a explicar otros 4 procesos que son muy comúnmente usados en la industria hoy en día. El primero es el proceso de inyección. Este proceso suele ser de plástico, en una máquina como esta, que se le llama comúnmente extrusora. Aquí es un diagrama muy sencillo, pero aquí está más explicado. El proceso consiste en que llegan aquí estos gránulos, se le llama, son pequeños trozos de plástico, los cuales vemos por ejemplo en la industria de reciclaje. Llegan todos los plásticos, se clasifican, se trituran y es de ahí donde salen estos gránulos. ¿Esto por qué? Pues es una manera más fácil de transportar, de utilizar el material, en este caso por ejemplo de fundirlo, es mucho más sencillo. Como se ve aquí, una vez llega el gránulo se vierte en el embudo, este tornillo va impulsando el plástico a través de la extrusora. Estos paneles son unos paneles que pues se elevan a temperatura pues, a temperaturas muy altas, en este calor derriten el material y ya una vez derretido puede pasar aquí al molde. Este molde es presionado por 2 cilindros hidráulicos o puede ser uno o más, eso no importa. Entonces se presiona el molde hasta que se enfría. Una vez enfriado pues ya adquiere su forma final y es cuando estos cilindros abren y que sale el producto final. En este caso es una bandeja que se ve aquí el molde. Esto obviamente es una vista de sección, esto es redondo y sale el producto ya terminado. El proceso de troquelado. Esto que vemos aquí, esta pieza de aquí, es lo que se llama como un troquel. Esto en su interior tiene unas formas. Aquí se ve pues esta, en su caso, donde al momento este es seccionado por una prensa más grande, la cual está presionando conforme este rollo puede ser de aluminio, de cobre, de diferentes materiales. Va desplazándose mientras que lo va cortando. No solo se corta, sino que también hay veces que se le da un moldeo, por ejemplo, aparte del corte. A veces se utiliza para unir componentes como un tornillo a una base, no sé. En el acuñado de monedas también se llega a ver. Aquí está lo que les explicaba antes. Esto de aquí es el troquel, esta es la prensa, la cual es seccionada por un motor. Este motor hace girar este engrane gigante y el engrane para hacer la presión. Aquí, antes de continuar, vemos que se relacionan varias propiedades que expliqué anteriormente en el video. Por ejemplo, la maleabilidad del material, la cual en el rollo que está hecho lámina es donde vemos esa propiedad. Otra propiedad es la elasticidad, que aquí en el troquel, en lo que hace que sube y baja. Lo que hace bajar es esta prensa que lo presiona y al soltarlo por dentro tiene resortes. Estos resortes se comprimen con la fuerza de la prensa y al soltarlo vuelven a subir.
Esto porque pues, no, si no se quedaría pues, abajo el tropel. Esta máquina usa una mecánica, pues hay muchos tipos de mecánicas para usarlo, para aplicarlo. Sin embargo, aquí para explicarlo puse una de las más sencillas, que es este cigüeñal con un pistón, el cual está girando y obviamente al momento de girar hace subir y bajar este, y es lo que hace estar generando fuerza constante dentro del troquel, y lo que hace es recuperar la altura del troquel, que son estos resortes que explicaban anteriormente, los cuales pues tienen que ser muy resistentes. El proceso de rotomoldeo, ya pues, no es tan conocido, sin embargo los productos que se generan con él sí. Pues es parecido a la extrusión, pero pues si cambia. Por ejemplo, aquí el molde es un molde hueco, entonces se vierten estos mismos granos o polvo, el plástico también, se calienta pues el molde y empieza a rotar. Aquí está la rotación hacia los lados, hacia arriba y abajo. Y al momento de rotar hace que el material pues, se quede en las paredes de este molde, y al momento de soltarlo se quede con la figura o el molde, que vaya la redundancia, que está ahí. Aquí puse uno de los ejemplos que me parecieron bien porque se fijan algo que tienen en común todos estos artículos, a excepción del automóvil, no sé por qué está ahí, es que son huecos. Esto es porque estuvieron manufacturados por medio del rotomoldeo. Y, por ejemplo, se usan en la industria juguetera, como vemos aquí, o en la de seguridad, aquí vemos ahí unos conos, etcétera, o también los rotoplaces del almacenamiento de agua, como este tipo de objetos, son hechos a base de rotomoldeo también. Y el otro que tenemos es el sinterizado. Tampoco es muy común de escucharlo, sin embargo también se utiliza mucho. Este proceso consiste en agarrar polvos de metal o cerámico o mixto, vertirlos en la máquina. Esta hace un calor que no llega es inferior al punto de fusión de los materiales, pero sin embargo los hace que se junten y pues queda así. Este proceso dirán que es parecido a la fundición, sin embargo sustituye muchas veces cuando no se necesita fundir el material, y pues obviamente es mucho más económico, pero pues es eficaz también en su efecto. O también para fusionar materiales que no son iguales. En este caso vemos aquí lo que conocemos coloquialmente como balatas. Sin embargo, esto es una pastilla de frenos. ¿Por qué pastilla? Porque es una pasta, pues generalmente de cerámicos, o a veces puede ser de metales con cerámicos. Eso es a lo que me refería anteriormente con el hecho de fundir materiales metálicos o cerámicos o mixtos en este caso. Y pues es todo por mi parte, espero les haya gustado y hayan entendido un poco más acerca de los procesos y la información que les proporcioné. Gracias. Y bueno, yo les voy a hablar acerca del proceso de laminado. Este consiste en la deformación del volumen de los materiales por medio de una compresión. Esta compresión está dada por medio de rodillos, los cuales van pasando por encima del material y pues van reduciendo su espesor. Hay un proceso llamado tren de laminado continuo, el cual consiste en tener varios rodillos a distintas distancias y de diferentes alturas para así poder dejar el material con el espesor adecuado. De hecho, existen tres tipos de laminados, los cuales te dan diferentes tipos de características. Por ejemplo, el laminado en caliente es uno de ellos, el cual se realiza a una temperatura mayor a la temperatura de recristalización, perdón, del material. Este tipo de proceso de laminado en caliente se utiliza para estructuras de colada o fundición. También existen otro tipo de laminados que es en frío. Este se produce cuando el material está a temperatura ambiente, y pues es exactamente lo mismo, pasa por rodillos. La única diferencia es que pues el material no es precalentado, es pues a temperatura ambiente.
Y de hecho tiene muchísimos más beneficios que el otro, porque el otro al ser calentado pues pierde ciertas propiedades, y al contrario pues no, y aparte sufre por ejemplo menos oxidación, es muchísimo más resistente que el otro y es para pues muchas más, o sea, tiene muchísimo más utilidad el laminado en frío. El laminado de perfiles, que pues como su nombre lo dice, da formas, pero estas formas están dadas por medio de rodillos con formas, vaya. Eh, y también, o sea, pueden ser en caliente o en frío. Lo normal es que sean en frío. Y pues sí, lo único que cambia en el proceso en es que pues los rodillos tienen ya forma. El proceso por soplado es un proceso de fabricación para moldear piezas huecas de pared delgada y uniforme. Existen tres tipos de inyección. El primero es inyección soplada. Esta consta de un tubo tipo de ensayo por el cual sale aire. Este tubo es por donde entra también el polímero al molde. Hagan de cuenta que este entra y adentro el tubo saca una ráfaga de aire y cuando la ráfaga de aire toca las paredes del molde, al esas estar frías, pues el polímero o el plástico toma la forma del molde. En la extrusión por soplado pasa algo similar, solamente que el plástico no va en el mandril hueco, sino que este va cayendo y con ayuda del molde, hagan de cuenta que corta el plástico cayendo de arriba, ¿verdad? Lo corta y se vuelve a meter este tubito, este mandril hueco, se mete en el molde y hace exactamente lo mismo, inyecta una presión de aire y como el molde está más helado que el mismo plástico, pues el plástico se queda de la forma pues del molde, vaya. Y por último queda la inyección estirada soplada. Esta hagan de cuenta que es muy parecida a las otras dos, solamente que el plástico es inyectado de diferente manera. Esta es inyectado desde la máquina la extrusionadora. Esta saca pues el plástico y, y también pasa exactamente lo mismo, solamente que con ayuda de otra herramienta lo que hacen es estirar el, el plástico y una vez estirado pues lo vuelven a llenar de aire y pasa lo mismo, o sea, como el plástico está a una temperatura más caliente que la del molde, una vez que el plástico toca el molde pues se queda de la misma, pues sí, con la misma forma. Ahora hablaré acerca del proceso de extrusión. Este es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae de un troquel de sección transversal deseada. El proceso comienza con el calentamiento del material. Este se carga posteriormente dentro del contenedor de la prensa o de la tolva. Se coloca un bloque encima de la tolva de forma que éste empuje el material hacia abajo, haciéndolo pasar por el troquel. Si son requeridas mejores propiedades para el material, este puede ser tratado con calor o trabajo en frío. De hecho, existen dos tipos de extrusiones, que sería el extrusión caliente y extrusión en frío. La primera, en caliente, se hace a temperaturas elevadas para evitar el trabajo forzado y hacer más fácil el peso del material a través del troquel. La mayoría de las extrusiones en caliente se realizan con ayuda de prensas hidráulicas, con rangos de presión de 30 hasta 700 pascales.
por lo que la lubricación pues es necesaria para hacer el trabajo aún más fácil. Puede ser aceite o grafito para bajar temperaturas de extrusión. Las mayores ventajas de este proceso es el coste de la maquinaria y su mantenimiento. Y también, pues como les decía, existe la extrusión fría. La extrusión fría se realiza alrededor de la temperatura ambiente. Las ventajas de esta sobre la extrusión en caliente es la falta de oxigenación, lo que se traduce en una mayor fortaleza debido al trabajo en frío o tratado, pues sí, tratado en frío, eh, buen acabado de superficies y rápida velocidad de extrusión si el material está sometido a breves calentamientos. A diferencia la extrusión en caliente, pues este da mejores acabados porque pues el material no es tratado pues con calor y eso da pues ventajas porque el material se hace más compacto de esta manera y pues queda de mejor manera y pues como antes lo decían, eh, evita la oxidación como antes les había dicho en el trabajo en el proceso, perdón, de laminado, que también existía en caliente y en frío. Y pues como pueden ver ahí en las imágenes, ahí está la extrusionadora, que pues ahí están sus partes, la tolva, el cilindro, entre otras. Sería